Bien, ¿qué sabemos del planeta más grande del sistema solar? Júpiter es un gigante gaseoso. Y eso es todo lo que sabemos. Los científicos solo pueden teorizar sobre el número de capas que tiene, su densidad y el aspecto general de su núcleo. Hoy vamos a practicar y lanzaremos una aguja a la velocidad de la luz hacia Júpiter. ¿Será que este reventará como un globo? ¿O se encogerá tanto que se convertirá en un nuevo agujero negro? ¿O tal vez incluso salga volando del sistema solar? Pase lo que pase, es la colisión con la aguja a la velocidad de la luz lo que nos permitirá desvelar el misterio del mundo interior de Júpiter. Naturalmente, una aguja de altísima velocidad debería atravesar el gigante gaseoso, ¿verdad? Al fin y al cabo, nuestros aviones vuelan tranquilamente entre las nubes, ¿cierto? Pero no es tan fácil. Teóricamente, una aguja lanzada a la velocidad de la luz debería viajar desde la superficie hasta el centro de Júpiter en menos de medio segundo. Y entonces puede aparecer un núcleo sólido en su camino. La teoría generalmente más aceptada afirma que consiste en una sustancia extrema, el hidrógeno metálico. En 2017, científicos de la Universidad de Harvard, Isaac Silvera y Ranga Díaz, logran sintetizar hidrógeno metálico a una presión de 500 gigapascales, es decir, 5 millones de veces más que la presión atmosférica. En el laboratorio, la sustancia duró unos segundos y se evaporó, pero debido a las condiciones extremas, debe haber mucho en el centro de Júpiter. Entonces, ¿qué ocurriría si una aguja choca contra dicho núcleo a la velocidad de la luz? ¿Sería una reacción en cadena y una explosión de increíble potencia? No tan rápido. Una típica aguja de metal pesa solo 0.2 de gramo, mientras que la masa de Júpiter se mide en octillones de kilogramos. Esta diferencia es aún más sorprendente que entre un ser humano y una bacteria. Además, Júpiter se tragó por completo objetos mucho mayores que se precipitaban a velocidades increíbles. En 1994, fragmentos del cometa Shoemaker-Levy 9 chocaron contra el gigante gaseoso, pero todos se quemaron en la atmósfera antes de alcanzar el núcleo. Y paradójicamente para nuestra aguja, la velocidad no será una ventaja, sino un obstáculo insalvable. Según la teoría de la relatividad, a la velocidad de la luz, la energía de incluso 0.2 de gramo de materia será prácticamente infinita. Esto significa que al chocar con el primer átomo de la atmósfera de Júpiter, la aguja se convertirá en un pulso de energía increíblemente potente y volaría toda la capa de gas de Júpiter. Entonces, veremos el núcleo y nos aseguraremos de que realmente existe. Error. Después de todo, tras deshacernos de la colosal presión atmosférica, el hidrógeno metálico se evaporará igual que en nuestro laboratorio y no nos enteraremos de nada. Entonces, ¿cómo podemos realizar un experimento mejor? Para que la aguja tenga la oportunidad de llegar al centro de Júpiter a la velocidad de la luz y desentrañar sus misterios, tendremos que hacerla indestructible. Primero, atravesará nubes de amoníaco y entrará en una zona de turbulencia extrema. La velocidad del viento aquí alcanza más de 120 metros por segundo. La nave Galileo, que la NASA estrelló contra Júpiter en el año 2003, se vino abajo en ese momento. Pero esto no amenaza nuestra indestructible aguja. Y a una profundidad de 250 kilómetros, alcanzará una capa de hidrógeno gaseoso con impurezas de helio. Aunque la aguja indestructible no se calentará por la propia fricción, sin duda calentará la atmósfera alrededor. Y entonces el hidrógeno podrá explotar de una sola chispa. Según parece, vamos a quemar involuntariamente todo Júpiter. Afortunadamente, para hacer una mezcla explosiva a partir del hidrógeno, necesitamos también oxígeno, que no se encuentra en ninguna capa del planeta. Pero en las capas superiores de su atmósfera, de vez en cuando caen relámpagos, lo que podría causar un problema. Una aguja de metal atraerá el rayo con una fuerza terrible, y ni siquiera la indestructibilidad salvará a la aguja de desviarse de su curso después de la primera descarga. Así que, en cualquier caso, no podrá llegar al centro del gigante gaseoso. Además,
Júpiter tiene un potente campo magnético que no se limita a la atmósfera y se extiende hasta el espacio durante 7 millones de kilómetros hacia el Sol y hasta 650 millones de kilómetros hacia Saturno. E incluso una aguja lanzada a la velocidad de la luz sentirá inmediatamente este magnetismo. Las líneas de campo magnético la sacarán de curso, la bloquearán y la convertirán en el satélite más pequeño de Júpiter. Además, incluso a la velocidad de la luz llevará unos segundos para que la aguja dé una sola vuelta alrededor del gigante gaseoso. Pero, ¿cómo superar finalmente todos los efectos indeseables y devolver nuestra sonda a su curso inicial hacia el centro de Júpiter? Tendremos que fabricar una aguja indestructible, pero no de metal. Podemos fabricarla, por ejemplo, con cerámica refractaria utilizada anteriormente en la fabricación de cascos de transbordadores espaciales. Una aguja así será 3 veces más ligera que una metálica, lo que significa que debemos lanzarla en la parte de Júpiter donde las corrientes atmosféricas son mínimas. ¿Qué tal en la Gran Mancha Roja? Después de todo, siempre está en calma, incluso en medio de la tormenta más poderosa. El problema es que el ojo de la Mancha Roja mira completamente más allá del núcleo de Júpiter. La lógica terrestre sugiere que es mejor apuntar a uno de los polos. Sin embargo, Júpiter aquí también está lejos de estar tranquilo, con muchos torbellinos de tormentas caóticas. Curiosamente, las condiciones ideales para lanzar nuestra aguja indestructible de cerámica sería a lo largo de todo el ecuador. Después, pasará tanto por torbellinos como por relámpagos en la alta atmósfera, y a una profundidad de miles de kilómetros, la aguja se sumergirá en un océano de hidrógeno metálico líquido, con temperaturas que oscilan entre los 6 y los 20.000 grados centígrados. La fricción contra esta capa será tan tremenda que en el camino hacia el núcleo sólido la aguja se ralentizará y definitivamente no será capaz de salir por el otro lado. Lo más probable es que se quede atascada en un núcleo sólido sin llegar a comprimirse lo suficiente como para formar un agujero negro. Pero al mismo tiempo, la enorme perturbación del movimiento de la aguja a la velocidad de la luz a través de las capas de Júpiter los mezclará como la leche en tu café matutino. Y aunque nunca volveremos a ver la aguja, será difícil pasar por alto las gigantescas tormentas en la superficie del gigante gaseoso. Esto demostrará inequívocamente que Júpiter tiene un núcleo sólido. Pero si de repente esto no es así, las consecuencias de este experimento serán mucho más catastróficas. Parece increíble, pero una aguja lanzada a la velocidad de la luz es capaz de destruir Júpiter. Los científicos están tan inseguros de la física de los gigantes gaseosos que admiten plenamente la posibilidad de que el núcleo de Júpiter no es sólido sino líquido, con el hidrógeno aún mostrando propiedades metálicas y creando un campo magnético. Esto significa que una aguja lanzada a la velocidad de la luz desestabilizará instantáneamente todas las capas interiores de Júpiter con su impulso. Esto dará lugar a un cambio impredecible en su forma y por tanto a cambios imprevistos en el campo gravitatorio, de modo que todos los satélites del gigante gaseoso podrían salirse de sus órbitas a la vez. Pero eso no es lo peor. Una aguja que choca contra un núcleo de hidrógeno líquido a la velocidad de la luz puede crear una zona de inmensa compresión. En otras palabras, todas las condiciones para una reacción nuclear, como en el mismísimo centro del Sol. Como resultado, Júpiter brillará durante unos instantes como una auténtica estrella. Podremos ver 2 soles en el cielo a la vez, pero el destello no pasará sin dejar rastro también para Júpiter. Sin un núcleo sólido, la gravedad puede ser más débil que una potente explosión nuclear en el núcleo del planeta. Esto quiere decir que el gigante gaseoso se convertirá en una enorme nube de gas que se extenderá rápidamente por todo el sistema solar y desencadenará otra reacción en cadena. Ahora, Júpiter tiene miles de asteroides de varios tamaños en su órbita. Y si Júpiter se evapora de repente, se dispersarán al azar chocando contra todos los planetas en fila. Además, la repentina desaparición del campo gravitatorio más poderoso aparte del Sol desestabilizará todo el sistema solar. Las órbitas de los planetas interiores como la Tierra se estrecharán de modo que podemos esperar no solo bombardeos de asteroides, sino también un calor insoportable que puede ser mortal para todos los seres vivos. Según los resultados del experimento, tengo 2 noticias para ti.
La buena noticia es que una aguja lanzada a Júpiter a la velocidad de la luz podrá rasgar el velo de su misteriosa estructura, confirmando o refutando una de las teorías. La mala noticia es que tal sondeo del gigante gaseoso con una probabilidad del 50% convertirá a toda la Tierra junto con sus científicos en una brasa extra crujiente. Entonces, ¿te arriesgarías por el bien de la ciencia?